Salmo 34, versículos 4 y 5. Dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Bueno, hermano, hoy vamos a ver algunos beneficios de buscar a Dios. Hay una tremenda bendición y suple al alma de múltiples beneficios el buscar a Dios. Hoy día es una práctica ya un poco escasa entre los humanos el buscar a Dios. Y una de las cosas que hace que el hombre no busque a Dios es cuando el hombre se adentra en un fenómeno pecaminoso que se llama la autosuficiencia humana. Una de las cosas que hace la sociedad moderna es insulsar al hombre a valerse por sí mismo. Y empieza a despertar en los hombres que hay una capacidad no existente, es una mentira del diablo. Activa el campeón que hay en ti. Lánzate, hazlo, tú puedes. Solo debes decirlo, solo debes proponértelo y lo lograrás. Son mentiras. El diablo es el padre de mentira. Y nunca la Biblia ha ensalzado en el hombre el espíritu de la autosuficiencia humana. El pecado vino cuando Adán y Eva pretendieron caer en este precipicio. El diablo le dijo: el día que tú vivas sin Dios, el día que lo desobedezcas, que no cuentes con Él, el día que dejes de buscarlo, ese día tú serás como Dios. Es decir, tú puedes vivir sin Dios. No necesitas a Dios. Y fue la mentira que ha lanzado al hombre en un precipicio que solo Cristo lo puede salvar otra vez. Porque diga conmigo, nadie solo puede. Diga, nadie solo puede. Hasta que el ser humano no entiende eso, su vida no tendrá realización completa. El trabajo de Dios con el hombre es hacerle entender: tú solo no puedes. Nunca te he creado para que lo hagas en tu autosuficiencia. Y el hombre todavía moderno, porque Adán cayó hace miles de años, y todavía el hombre se está bebiendo esa pastilla envuelta en, como la Biblia le llama, al dragón del Apocalipsis. El dragón no es un personaje real, es un personaje ficticio, imaginario. Es un personaje de la literatura griega, no existe, es imaginario. Y como tiene muchas cabezas, significa la cultura mundana. El diablo trabajando en el curso de la historia, en la cultura pagana, con diferentes caras, con diferentes matices. El mismo diablo, la serpiente antigua, trabajando, vendiéndole la misma píldora, envuelta en diferentes estuches al hombre, para que el hombre beba la píldora de la autosuficiencia. Yo puedo vivir sin Dios. Y una de las cosas que pasa con el hombre es que cuando él empieza a confrontar sus límites y empieza a ver límites, empieza a sentir que no es hombre. Y la enfermedad se agudiza, porque cuando un hombre no entiende que tiene límites, se va enfermando más, se agrava su enfermedad. Porque él va a tratar de luchar por no tener límites, por no encontrar fronteras en su capacidad, en su conocimiento, en sus habilidades, y va a luchar contra sus límites. Y mientras más lucha contra sus límites, más se agobia, más se asfixia, más se deprime, más se decae. Eso fue lo que le pasó al apóstol Pablo. Hay un momento en su vida
que él se ve tan rodeado de límites que él fue a Dios para que Dios le quitara ese aguijón de tener que vivir con tantos límites. Él quería predicar el evangelio y cuando no estaba preso lo andaban buscando, cuando no lo estaban desacreditando, su vida estaba llena de muros y de fronteras. Y él empezó a ver en los muros y en las fronteras y en los límites un gran problema. Y fue a Dios y dice que le rogó 3 veces que le quitara ese aguijón. ¿Y qué fue lo que Dios le respondió? Dios no le dijo, hasta aquí, Pablo, no hay más límite para ti, no vas a tener más problemas. El hombre está viviendo hoy una vida fantasiosa porque no quiere problemas. Somos reticentes a los problemas, a las dificultades. Somos muy reticentes a las circunstancias desfavorables. No queremos tener problemas. Y Dios le dijo a Pablo, Pablo, el problema no es el problema. El problema eres tú que no quieres tener problemas. Tú eres humano y los humanos tienen límites. Yo no te hice divino, yo te hice humano. Yo no te hice autosuficiente, tú no eres todopoderoso. Hay un solo todopoderoso y soy yo. Aleluya. Hay un solo ser autosuficiente y soy yo. Yo te creé a ti para que tú dependas de mí. Aleluya. Y ahora el Señor le dice, bástate mi favor, bástate mi gracia. Gracia es favor no merecido. Bástate mi gracia. ¿Por qué, Pablo? Porque mi poder, diga mi poder, mi capacidad, Pablo, no la tuya, mi fuerza, no la tuya, mi sabiduría, no la tuya, mi capacidad, no la tuya, se va a perfeccionar en medio de tus límites. Aleluya. Oh, cómo me quita la carga de mis hombros esa verdad de Dios. Porque cuando tú empiezas a tratar de hacer lo que solo Dios puede hacer, te vas a hundir, te vas a deprimir. Todo el que empieza a hacerse Dios se hace menos hombre. El día que Amán comió de ese fruto que representa la autosuficiencia humana, en vez de hacerse Dios, se hizo menos hombre. No es hombre quien desprecia a Dios en su vida. La humanidad sin Dios no alcanza su realización plena. Eso es un principio vital. Porque la vida humana se complementa en Dios. Aleluya. Mientras no cuentes con Dios, habrá un vacío en ti de capacidad y de fuerza que por ti mismo tú no puedes llenar. Y qué lindo es cuando yo sé que me voy a encontrar con límites. Qué lindo es cuando yo sé que la vida tendrá desafíos. Pero mi Dios me ha dicho, no te preocupes por eso, no te deprimas por eso. Lo único que tú tienes que saber es que tú dependes de mí. Aleluya. Ahora, este salmo es poderoso. Por eso una persona que no busca a Dios tiene síntomas de qué. La persona que no ora, no busca a Dios, ¿de qué está teniendo síntomas? De autosuficiencia. Ya está enfermo. Muchas veces nosotros no buscamos a Dios, no consultamos a Dios, creemos que eso es opcional. Buscar a Dios no es una opción. Buscar a Dios, ¿qué cosa es? Una necesidad vital. Aleluya. No es un asunto opcional buscar a Dios. El hecho de que hoy estamos en los cultos, estemos buscando a Dios, diga, no es una opción. ¿Qué cosa es? Aleluya, es una necesidad. Y ahora miren qué lindo. Gloria al Señor. Vámonos al Salmo 34. Y dijimos que hoy vamos a hablar de los beneficios que aporta el buscar a Dios. Quiero hacer una pregunta para ver si estamos en sintonía. ¿Cuántos de los que estamos aquí necesitamos a Dios? ¿Quién es consciente de que es limitado aquí? Usted sabe que cuando Adán pecó, creyendo que se iba a ser autosuficiente,
Ya nosotros dijimos que nadie solo puede. Y no te acomplejes si tú empiezas a ver límite en ti. No te acomplejes si tú empiezas a ver fronteras en tu capacidad. Porque no existe el hombre que no tenga fronteras, que no tenga límites en su capacidad. Eso no te hace menos hombre. Te hace hombre, te hace mujer. ¿Cuántos dicen amén? Y una de las cosas que pasó con Adán es que Adán acaba de comer del fruto de la autosuficiencia. ¿Dicen amén? Y cuando Dios se lo encuentra, el Dios que lo había creado, el Dios que lo hizo, se queda mirando a Adán. ¿Y qué le dice Dios a Adán? Es la palabra que más me eriza en la Biblia, una de las que más me eriza al leerla. Adán se quiso hacer Dios. ¿Dicen amén? Ustedes saben que las películas de Disney y de Hollywood juegan al Superman. Y cuando nosotros vemos a Superman quiere decir un superhombre. Hay una fantasía humana con tratar de ser Superman, que yo lo puedo lograr. Y cuando la vida y los límites nos confrontan, entonces la gente pierde el control de sí mismo. Ahí es donde viene la ansiedad, ahí es donde viene la depresión. ¿Por qué viene la depresión y la ansiedad? Porque cuando tú te empiezas a proyectar en la vida por ti solo, los límites tuyos, confrontando las circunstancias desfavorables de la vida, te golpearán tan fuerte que entenderás que no eres Dios, sino hombre. Y entonces, ¿sabe cómo Dios le dice a Adán cuando él se quiso hacer Dios? Le dijo: Adán, polvo eres. Es la palabra que yo me erizo al oírla. El día que Adán se quiso hacer Dios y se separó de Dios, su ayuda vital, Dios le dijo: polvo eres. Ni siquiera le dijo humano. Sin mí no tienes dignidad de ningún tipo, Adán. Tú eres polvo sin mí. Lo único que tú eres sin Dios es polvo. Polvo cósmico, y al polvo volverás. Porque solo Dios puede darle verdadera identidad al ser humano. Solo Dios puede darle sentido y dignidad al ser humano. ¡Aleluya! Y la lucha de Dios con el ser humano es convencerlo: sin mí solo eres polvo. No importa qué coeficiente de inteligencia tenga el hombre, no importa qué capacidad tenga, siempre su capacidad tendrá límites. Y mira lo que dice la Biblia ahora. Hay un hombre que se llama David, diga David, y él es rey, es un hombre que tiene poder, es un hombre que está en una posición, dicen amén. Pero mira cómo él empieza a decir, dice: busqué, ¿a quién? A Jehová, aleluya. Dice: yo lo busqué. Yo sé que soy limitado, yo sé que soy humano, pero busqué al Señor. Y no hay nada más alentador en un ser humano, en un hombre o en una mujer, que se levanta para buscar a Dios, que es consciente que tiene necesidad de Dios. Porque va a llegar el día, la Biblia le llama el día malo, el día del problema, el día de la crisis. Y si tú no tienes a Dios a tu favor, si no cuentas con el favor de Dios, solo serás polvo. Y mira lo que pasa. Dice David: busqué al Señor. Y me gusta lo que pasa aquí. Mira lo que pasa, dice: busqué al Señor. Y sabe lo que sigue diciendo, dice: y Él me oyó. Ese texto contrasta con el Salmo 115 de aquellos que adoran a los ídolos. ¿Sabe que hay dos cosas que hacen que el hombre busque a Dios? Por eso usted va a ver que el que no viene a la iglesia y no busca a Dios, usted lo va a ver a veces vestido de blanco, usted lo va a ver con un sapo en su casa, usted lo va a ver con una rana bajo la cama. ¿Dicen amén? Usted lo va a ver con superstición, pasándole como en Nápoles, en España. Hay que pasarle la mano a la nariz de alguien que está allí. Una imagen para tener buena suerte. Te vas a llenar de superstición. ¿Por qué el hombre busca a Dios? Aún en Cuba, un país con 60 años de materialismo dialéctico, donde se le ha enseñado
a esta nueva generación y a la anterior que no hay Dios, que no hay espíritu, que no hay cielo. Así nos inculcaron y nos formaron. Por eso cuando yo miro a los cubanos tengo compasión. Porque al cubano se le inculcó que Dios no existe desde el preescolar a la universidad. Una filosofía científico-materialista del mundo. Cuba se convirtió en el país más materialista de América Latina y ahora es el país que menos materia tiene. ¿Qué te parece? ¿Cómo tú puedes ser materialista sin materia? Porque el dueño de la materia es espíritu y es Dios. Y sigue diciendo, sin mí ustedes son polvo. El Salmo 115 habla de los ídolos. Te dije que por qué razón el hombre busca a Dios. Esa gente dice, no me hace falta Dios. Lo vas a buscar. ¿Tú sabes cómo lo vas a buscar? Por dos razones. Una, que somos limitados. Diga, somos limitados. Usted va para el trabajo, viene, pero hay un momento que viene el doctor y te dice, hay un punto negro ahí que no me parece. Y ahí empezamos a sudar. Y te empieza a decir el doctor, y ese cáncer no involuciona. Eso hace metástasis. Y ya empezaste a decir, ¿y ahora con qué conocimiento y con qué sabiduría? ¿Y cómo lo resuelvo? Y ahí empieza a agitarse tu interior. Y viene alguien que te dice, tienes que acudir a un apoyo mayor de ti para resolver el problema. Hay dos razones. Primero, tus límites. Cuando tú empiezas a descubrir tus límites, tú te das cuenta que necesitas de un poder superior al tuyo. Ya sea por una enfermedad, ya sea por... La gente cuando va a salir de Cuba y no sabe cómo salir, la gente dice, no, si tú vas a tal lugar, vete allá, tiene que ver los caracoles, hay que mover los caracoles. ¿Por qué? Porque tú eres limitado, tú todo no lo puedes, tienes límites. Y entonces el hombre que lo enseñaron a ser materialista toda la vida, empieza a darse cuenta, pero yo no puedo solo, con mi capacidad. Si lo único que existe es lo que se ve, ¿cómo yo puedo resolver este problema con lo que se ve? Lo primero que empieza a suceder es límites. Pero lo segundo que hace que el hombre busque a Dios es que hay un poder superior al hombre, contrario al hombre. El diablo, Adán no sabía que Satanás estaba en el huerto. ¿Cuántos dicen amén a lo que hablo? Quien le dijo, come del fruto de la autosuficiencia, esa serpiente era el diablo metido en la serpiente. La Biblia le llama la serpiente antigua. No solo existe Dios, existe el diablo y los demonios. Dice la Biblia que nuestra verdadera guerra como humanos no es contra el hombre, no es contra Fidel, no es contra Díaz-Canel. La verdadera lucha del hombre no es contra el ser humano. Dice que es contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay seres espirituales invisibles, impalpables, inoloros, que más allá de esta realidad objetiva material, ahí están y su príncipe es Satanás, Lucifer. Y dice la Biblia que está en contra de la humanidad. Y dice más la Biblia, ¿sabe cómo la Biblia dice Jesús que vino Satanás? Dice, vino a matar, vino a robar y vino a destruir. Tú te estás relacionando bien con alguien en tu familia y de momento las cosas empiezan a ponerse a oscuras. Y tú dices, ¿y ese poder? Si todo estaba bien. Tú no lo ves, pero son las fuerzas espirituales de maldad obrando en tu contra. Yo vengo de una familia en Cuba que practicó el espiritismo y la hechicería, como yo te he contado. Mi abuelo era lugaú, de allá donde se va la gente a hacer los pactos, de Puerto Rico y todos los países. Allá en la montaña de Haití, mi abuelo era de esa gente. Y tuve un miembro en mi iglesia bautista de Camagüey que era quien hacía a los lugaú. De modo que te estoy hablando de fuentes cercanas. Pero dice Pablo que nuestra verdadera guerra no es contra el ser humano. La verdadera guerra es contra espíritus invisibles que están juramentados
para destruir a la humanidad, destruir la familia, destruir al ser humano, acabar con su equilibrio emocional, traer la depresión, traer la ansiedad, destruir su vida. Y lo único que el diablo pretende es separarte de Dios, porque él sabe que si te separa de Dios, tiene el camino limpio, porque jamás podrás enfrentarte a él. En tus fuerzas no podrás. Mi abuelo terminó siendo un hombre que se rindió al Dios verdadero. Y antes de morirse me dice: nieto, solo Jesucristo salva. Siendo brujo, se dio cuenta que él estaba sirviendo al mismo diablo. Entonces la gente que tiene un muñeco, yo he visto San Lázaro más alto que yo. ¿Dicen amén? ¿Por qué el hombre lo busca? Está desesperado, buscando cómo resolver sus límites. Pero ¿sabe lo que dice la Biblia de todos esos muñecos? Dice: tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. Tienen manos, mas no palpan. No hablan con sus gargantas. Jamás tú le puedes decir a esa San Lázaro y a esa Santa Bárbara: yo necesito algo, y escuchar la voz. No te preocupes. Ya la gente no viviera ahí. Dice más la Biblia, dice: y semejante a ellos son los que los hacen, y cualquiera que deposita su confianza en ellos es una estupidez, dice Dios. ¿Pero por qué lo hacen? Porque el hombre tiene dos opciones. Cuando el hombre se da cuenta que es limitado y que hay fuerzas espirituales contrarias a él, destruyéndole, tiene dos opciones. Una es inventarse un Dios. Porque si yo solo no puedo, me invento un Dios. Hay gente que adora un palo. Hay gente que adora una serpiente. Te vas a China y hay más de 4,000 ídolos y dioses. Pero detrás de esos falsos dioses está el diablo y Satanás. La segunda opción y la correcta no es inventarse un Dios, es volverse al Dios verdadero. Buscar al verdadero Dios. Y dice David: yo busqué a Jehová, aleluya. Yo no busqué a un ídolo, yo no busqué a San Lázaro, yo busqué a Jehová. El término Jehová es el ser eterno, el creador del cielo y de la tierra. El que tiene oído y oye, el que tiene mano y obra, aleluya. Dice: yo lo busqué. ¿Y qué dice? Y él me oyó, aleluya. Él es un Dios vivo, es un Dios real. Es el único Dios, el creador del cielo y de la tierra y el dueño de todo. Hay un solo Dios, dice la Biblia. Y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cómo se llama? Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice: y esta es la vida eterna, dice Jesús, que te conozcan a ti, Padre amado, hablando de Jehová Dios, y a tu Hijo, al cual has enviado. ¿Y sabe lo que dice el salmista? Busqué a Jehová, me oyó. En mis límites, en mis problemas, ¿qué dice Dios? Búscame, búscame, porque el que busca a Dios, halla. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que busca, halla. El que pide, recibe. Y al que llama, se le abrirá, dice Dios. Y qué lindo que hoy tú estás aquí escuchando la voz de Dios. Y Dios te está diciendo: el Dios verdadero soy yo, el Padre del Señor Jesucristo. Y cuando tú buscas a Dios, el primer beneficio que viene es que Dios te oye. Diga: te oye. Cuando buscas a Dios, ¿cuál es el primer beneficio? Dios te oye. Pero ahora dice no solo que te oye. Dice: busqué al Señor y Él. No hay nada más lindo que buscar al Dios creador del cielo y de la tierra. Él dice: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Cuando tú estás consciente de tus límites en un país como este, a pesar de que hay tantas cosas lindas y buenas en este país, los límites nuestros siguen siendo los mismos. ¿Dicen amén? Y aparecen muchos más. Pero qué bueno es que en medio de todos esos límites, tú te acuerdes que tienes que buscar a Dios. Cuando buscas a Dios, dice: busqué al Señor y Él me oyó. Pero mira otro beneficio enorme. Dice: y me libró. ¿De qué me libró? Esto es tremendo, hermano. Yo estaba meditando en esa bendición.
Buscar a Dios no solo te da su oído. El Dios de la justicia, el Dios creador, el Dios de los atributos, dice, te oí. Qué lindo es cuando tú clamas a Dios y dice Dios, te oí. ¡Aleluya! Te escuché. Pero no solo Él te escucha, dice, y me libró de todos mis miedos. Diga miedo. Cuando tú tienes límite, mira qué cosa es el miedo. El temor es un sentimiento aflictivo por la idea de un enemigo. La primera expresión en la Biblia que vimos de miedo fue cuando Adán pecó y temía el castigo de Dios. Adán se separa y hace lo contrario a Dios y tenía miedo del castigo divino. Por eso lo primero que tiene que hacer un hombre es estar en armonía con Dios. Dios no es enemigo de la humanidad, el enemigo es el diablo. Cristo dice, yo no he venido a matar, robar y destruir. Yo he venido para dar vida y para darla en abundancia. Yo soy tu Salvador. Aleluya. Pero Adán cuando pecó, dice que le dijo a Dios, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque yo estaba desnudo. Escuche bien, pero si ya él se había hecho ropas de matas y se había cubierto, ¿por qué se sentía desnudo? ¿Sabe lo que significa desnudez? Es vacío de Dios. El pecado te separa de Dios. Cuando tú vives una vida a tu manera, Dios se separa de ti. Cuando tú vives en tu autosuficiencia y lo que tú vas a experimentar es vacío. Y viene un miedo porque cuando Dios está separado de ti, la conciencia te dice que no estás bien, estás haciendo lo contrario a su voluntad y fuera de la voluntad de Dios no tendrás paz ni seguridad, te invade el miedo. Y muchas veces lo que trae consigo el miedo es conciencia de no estar haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Cuando tú estás viviendo como lo que no tienes que hacer, le estás echando agua a la leche, estás metido, llegaste aquí y empiezas a coger un camino más corto para realizarte, vas a empezar a sentir miedo, miedo al castigo. Estás separado de Dios. Otra cosa que te puede dar miedo, ¿sabe qué cosa es? Miedo a los desafíos de la vida. Como eres limitado, empezamos a tener miedo a los desafíos que la vida va a ponernos delante. A veces son las diferentes responsabilidades y deberes con los riesgos que tienen. El hombre le teme a lo desconocido. Escucha bien, cuando tú tienes miedo por el castigo divino, lo maravilloso es que tú busques a Dios. Tú sabes que cuando la gente peca, el diablo le dice, no te acerques a Dios, porque el diablo es mentiroso. Y a veces tú crees que estás pensando tú. Hay dos seres que te traen pensamiento a la mente, Dios o el diablo. Y cuando una persona peca, ¿sabe lo que le dijo el diablo a Adán? Aléjate, escóndete. ¿Quién se puede esconder de la presencia del Señor? Dice el salmista, si voy a los cielos, tú estás allí. Si voy a la profundidad del mar, tú estás allí. Dios lo cubre todo. ¿Dónde te vas a esconder de Dios? Pero qué lindo es que el salmista dice, busqué al Señor. Escucha, cuando tú pecas, el diablo te va a decir, no ores, no te acerques a Dios. ¿Con qué cara te vas a acercar a Dios? Tú eres un pecador. Martín Lutero estaba escribiendo la tesis de la Reforma. Era un monje católico que se dio cuenta que el catolicismo era falso en su profundidad y en su esencia. Y él empezó a levantar la Reforma protestante y dice que estaba allí en su oficina escribiendo cuando el diablo empezó a decirle, qué descarado tú eres, Lutero. Porque el diablo es un acusador. De ahora te vas a meter a ser serio. Y ahora te vas a... Cuando tú sabes toda la historia que tú tienes. ¿No es verdad que cuando en tu familia tú empiezas a tratar de decirle a tu compañero de trabajo, no, ya yo quiero ser un hombre de mi casa? ¡Ay! Pero y esa cosa que te entró, tú eres tremendo descarado. Y a veces no te lo dicen tus amigos, te lo dice tu propia conciencia. Y tú crees que eres tú y es el diablo. Mira la lista que tú tienes de pecador. Mira en todo lo que tú has andado. Para que te retires, es allí donde debes buscar a Dios.
Cuando aún Satanás te está diciendo no te acerques, pero ¿cuántas veces puedo pedirle perdón? ¿Hasta cuántas veces le voy a decir a Dios que me perdone? Porque a veces le pido perdón y vuelvo a hacerlo. Hasta 70 veces 7, dice Dios, te perdonaré. Cuantas veces peques y te arrepientas, mi gracia y mi favor serán sobre ti. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará la misericordia del Señor. ¡Aleluya! Y tú sabes por qué el diablo no quiere que tú ores y busques a Dios cuando estás en pecado. Porque cuando tú te arrepientes y Dios te perdona, te reconcilias con Dios y ya tú cuentas con el favor de Dios para enfrentarte con tus límites. Y como el diablo no quiere que tú te enfrentes con Dios, quiere que te enfrentes solo, te va a decir no ores, apártate. Y dice que Lutero, mientras estaba escribiendo y el diablo le estaba diciendo lo pecador que era, dice que en un momento se paralizó. Por poco no escribe la Reforma. Pero dice que mientras él estaba allí, el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, le habló al corazón. Y Lutero le dijo al diablo, espérate, tú me estás diciendo que yo pequé, pero no solamente yo pequé en eso. Mira, yo hice esto, yo hice aquello, y yo he hecho esto a cosa mala, y yo he hecho esto otro, y yo fallé en esto. Pero la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, me limpia de todo pecado. Y allí está la pluma que lanzó Lutero en su oficina y está todavía la mancha del tintero allí como testimonio de su batalla espiritual. Busqué al Señor porque Él es quien perdona todas mis iniquidades. ¡Aleluya! Por eso lo primero que tú tienes que hacer para realizarte en tu vida es tratar de estar bien con Dios. La gente que te va a decir, habla inglés. Lo que tú tienes que hacer es hablar inglés. Aunque tú hables chino, tú no vas a resolver tu problema. Tú tienes que hablar inglés, aprende inglés, pero antes de aprender inglés, trata de estar reconciliado con Dios. Tener a Dios a tu favor. ¿Qué le dice la gente al llegar de Cuba aquí? Tienes que manejar, te hace falta un carro, te hace falta hablar inglés. Lo que te hace falta es estar a bien con Dios en tu vida. Tener a Dios contigo. Porque el vacío se va a ir cuando Dios esté reconciliado contigo. En su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su derecha para siempre. Cuando tú estás bien con Dios, se va el vacío y tú empiezas a tener paz y seguridad para vivir. Dios está conmigo. ¿Y qué dice Pablo? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya, el miedo se va. El miedo se va. Porque cuando Dios está contigo en medio de tu agonía, frente a los desafíos que vendrán, ¿qué dice Dios? No irás solo. Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¡Aleluya! Qué lindo es contar con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú cuentas con Dios, se va el miedo y llega la confianza. El antídoto, el antónimo del miedo se llama fe. ¿Qué cosa es fe? Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Dios no te ha llamado a vivir con miedo, Dios te ha llamado a vivir por fe. El justo vivirá por su fe. Dios está conmigo. No temeré lo que el hombre me pueda hacer. ¡Aleluya! Qué lindo un hombre y una mujer con fe. Cuando la mujer le dice al marido, ¿y cómo vamos a enfrentar lo que viene ahora? Dios estará con nosotros. Oye, y si te botan del trabajo, eso si me botaran del trabajo, el mismo aire que cerró la puerta me abrirá otra. ¿Y por qué tú tienes esa seguridad? Porque Dios está conmigo. Joven fui y he envejecido y no he visto a justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Mis hijos no serán mendigos. Yo no seré un homeless. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. ¡Aleluya! Qué lindo es vivir confiado. En paz me acostaré. ¿Sabe cómo se va la ansiedad? Y se va la depresión.
cuando tú sabes que Dios está contigo, tú te le acuestas así. Hay gente que no duerme. Yo quisiera que tú creas que tener mucho dinero te da paz. El que tiene mucho dinero tiene miedo a perderlo ahora. El que alcanzó una posición tiene miedo de perderla. Pero qué lindo es cuando tú tienes a Dios contigo. Tú sabes que lo que tú tienes, Dios te lo dio. Y si Dios te lo dio, nadie te lo puede quitar. Y si Él permite, como a Job, que te lo quiten, es para darte luego 3 veces lo que tú tenías. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Diga fe en Dios. Diga estará bien con Dios. Tengo a Dios de mi parte. Ya la vida empieza diferente. ¿Dicen amén? Si tú quieres hoy, a partir de hoy, Dios lo que te está diciendo es toda esa lucha que tú tienes en tu interior mientras tú manejas, todas esas cosas que te vienen, cómo yo puedo salir hacia adelante, cómo me puedo realizar. Dice Dios, lo que te hace falta es que yo esté contigo en tu vida. Lo que te hace falta es que mi voluntad se manifieste en tu vida. Porque lo único que da sentido de plenitud al corazón es poder conocer cuál es la voluntad de Dios para ti. ¡Aleluya! Y cuando tú estás en la presencia de Dios, dicen amén, no es que te hace superhombre, te hace un hombre dependiendo de Dios. Y la gente dice, ¿y mañana qué va a pasar? Dios me sustentará. Si me sustentó hoy, me va a sustentar mañana. Si proveyó hoy, va a proveer mañana. Si una puerta se abre, se cierra, Él me abrirá la otra. ¡Aleluya! Jehová proveerá. Diga, Jehová iré. Jehová proveerá. Si hay una enfermedad, Él es Jehová Rafa, el Dios que sana. ¡Aleluya! Y ahora mira, ya hablé de que buscar a Dios no solo trae el beneficio de que Él te oyó, sino que trae el beneficio también de que Él quita tu miedo. Diga tu miedo. Él va a quitar tus temores. ¿Dónde se acaban los temores? Yo recuerdo cuando yo era chiquito, si había un muchacho más grande que yo en el aula y me formaba un fenómeno, yo iba a la casa y traía a mi hermano mayor. Como mi hermano era así, dicen amén, yo llegaba y le decía al chiquito, dale ahora. Así es Dios contigo. El diablo es como ese muchacho del aula que te hackea, que te saca de paso porque tiene más fuerza que tú. Pero si tú tienes a Dios contigo, tú le puedes decir, bueno, ahora pelea con Él. Porque Dios dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis como tranquilos. ¡Aleluya! Los hijos de Dios cuentan con la ayuda adicional de su Padre Celestial. Cuando tienes a Cristo, tienes a Dios contigo. Dios te perdona tus faltas, se reconcilia contigo y dice, no solo me reconcilio, yo estaré con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Ahora, dice también, no solo Él me quitó mis temores, sino dice, los que miraron a Él. Mira, a veces tú estás con Dios. Oye esto, voy a hablar para los cristianos. A veces ya tú tienes a Dios contigo y tú estás con el Señor, ya el miedo se fue. Pero hay momentos por tus propios límites donde las circunstancias de la vida, para que se cumpla el propósito de Dios en ti, va a haber momentos en que tú vas a estar apagado. Es decir, no estarás claro de lo que tienes que hacer. Voy a hablar hoy, oye claro el mensaje. Hay gente que se enferman porque no tienen toda la hoja de ruta de lo que Dios quiere para ellos. Yo quiero decirte que Dios nunca le da la hoja de ruta de la vida a nadie. Dios lo único que te dice es cuál es el próximo paso, si tú lo buscas. ¡Aleluya! Ahora escucha. Cuando las circunstancias se oscurezcan en tu vida, significa que te vas a frustrar, que no sabes qué hacer. Hay momentos en que no vas a saber qué hacer, aunque seas un hijo de Dios. Hay un consejo muy claro que dice así: cuando no sepas qué hacer, no hagas nada.
excepto buscar a Dios. Lo peor que puede hacer mucha gente es empezar a tomar decisiones cuando no saben qué hacer. Va a fracasar. Las circunstancias, la realidad me dicen cosas. Cuando tú estás con Dios y andas con Dios, no tomes decisiones precipitadas, porque las decisiones precipitadas contraen equivocaciones vergonzosas. Lo primero que tú tienes que hacer cuando no sabes qué hacer es: busqué al Señor. Lo voy a consultar. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente aquí que está pasando por circunstancias donde se le ha nublado el día y no sabe qué hacer. Yo quiero decirte que Pablo, que estaba evangelizando, y Pablo estaba llevando el evangelio al mundo entero, hubo un momento en que él quería ir a Bitinia y el Señor le dijo que no, y quería ir a Asia y el Señor le dijo que no, y él no sabía qué hacer, y la gente le dijeron: ¿qué hacemos, Pablo? Desempaquen. ¿Para dónde vamos ahora? No sé. ¿Dicen amén? Yo no sé. Lo más difícil para un cristiano es no saber qué hacer. En circunstancias, hay un momento en que la gente te empieza a decir: mira, pero aquí te voy a decir un anticipo. En esos momentos en que tú no sabes qué hacer, te van a aparecer varios caminos y varias vías. Pero quiero decirte que cuando tú no sabes qué hacer, hay un solo camino que expresa la voluntad de Dios, y ese camino es estrecho y angosto. ¿Y sabe por qué es estrecho y angosto? Porque en ese camino solo cabe la voluntad de Dios. Otra vez voy a decir eso. Cuando tú no sabes qué hacer, escucha bien, se van a presentar varias vías y caminos para resolver el problema. Yo no sé a quién le estoy hablando hoy. Tú no sabes qué hacer, estás frustrado, lo has intentado, no lo logras, te frustras, y en ese momento, ¿qué hago? Nada. Busca a Jehová, busca a tu Dios. Porque se te van a presentar varias vías y varios caminos. Pero quiero decirte que en ese momento, lo que realmente te lleva a la voluntad y al propósito de Dios es un solo camino. ¿Y sabe por qué ese es un solo camino? Porque en ese camino solo cabe la voluntad de Dios para ti. Y dice que Pablo, sin saber a dónde ir, no sabía qué hacer y oró. Y dice Pablo, mira lo que dice Pablo. Y tuvimos una visión donde había un varón macedonio que nos dijo: pasa a Macedonia, le dijo a Pablo. Y Pablo quería ir a Asia, quería ir a Bitinia, pero en una visión de noche, un varón de Macedonia le dijo: no es Bitinia ni es Asia, pasa a Macedonia y ayúdanos. Dice, y enseguida partimos, dando por cierto que Dios nos llevaba allí. Escucha, dice, los que miraron a él fueron alumbrados. Diga alumbrado. En ese momento de oscuridad, el buscar a Dios te alumbrará. ¡Aleluya! ¿Sabe lo que es alumbrarte? Dios te dará visión. ¿Sabe lo que es visión? Visión es ver antes que los demás y ver más que los demás. Dios te hará ver no solo la crisis, sino la solución de la crisis. Dios te dejará ver antes y te dejará ver más. Pero te digo más, visión es ver el principio y ver el final de algo. Mientras la gente está viendo solo el momento, el principio, Dios te dejará ver a dónde va el final del asunto. Diga otra vez visión. Dice, los que miraron a él, ¿qué fueron? Alumbrados. La gente que no tiene visión fracasa. Aunque tenga dinero, aunque tenga un plan, aunque tenga ideas, como no tiene visión, fracasa, porque lo único que tiene es lo que ve delante y se oscurece y toma decisiones por lo que está delante. Busca al Señor para que te alumbre. ¡Aleluya! Como dijo Sisto Bresler, nunca es más oscuro que cuando está cerca al amanecer. A veces te fuiste del lugar oscuro y Dios estaba esperando que lo buscara para mostrarte cuál era el amanecer. ¡Aleluya! Qué lindo es cuando alguien en Cuba
a la gente que prospera, la gente que le va, la gente dice, ese hombre está alumbrado. Dicen amén. Y la gente va al espiritista para ver si lo alumbran. Cuando tú vayas al espiritista no te alumbras, te apagan. Porque el diablo es el rey de la oscuridad. El único que te alumbra es el Dios de la luz. ¡Aleluya! Cuando estés frustrado, pasando por el valle de la oscuridad y no sepas qué hacer, busca al Señor y Él te alumbrará. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados. Y qué lindo, hermano, es cuando tú te humillas y le dices al Señor, Señor, no veo, no sé qué hacer, alúmbrame, ¿qué tengo que hacer? Y cuando te humillas y lo buscas, porque Él te oyó, el Señor te alumbra. ¿Dicen amén? Y una vez que el Señor te alumbra, puedes ver el camino, puedes ver la puerta y se hace la ruta hacia donde tienes que ir. Dice ahora, los que miraron a Él fueron alumbrados. ¿Y sus rostros? ¿Y sus rostros qué? No fueron avergonzados. Escucha esto. Los que miraron a Él, ¿qué cosa? Fueron alumbrados. Y una vez que Dios te alumbra, dice, ¿y sus rostros? ¿No fueron qué? Ahora escucha esta parte. Una de las cosas que pasa cuando tenemos límites es que le tenemos miedo a la vergüenza. ¿Sabe de dónde viene la vergüenza? La vergüenza viene de la inquietud interior por fracasar ante las circunstancias que desconocemos. Y cuando tú estás detenido en proyectarte ante una circunstancia desconocida o en medio de un poder superior al tuyo, tú le temes al fracaso. Y el fracaso, ¿qué hace? Hace descender tu dignidad. ¿Qué cosa es la vergüenza? Es la falta de dignidad. Cuando tu dignidad es aplastada. Cuando llega la pena. Y tú sabes dónde está el valor. Es cuando tú pierdes tu valor. La gente empieza a desacreditarte. Escucha eso. Entonces tú le tienes miedo al descrédito, le tienes miedo al fallo. ¿Y cómo me voy? Hay veces que la gente no se lanza a lo nuevo que ha llegado a su vida, a lo que Dios trae, porque tiene miedo a la vergüenza, al fracaso, no tiene el control, ha perdido el control porque sus límites no le permiten. Dios dice, yo soy el que tiene el control. Si yo te he revelado lo que tengo para ti, no tengas miedo, avanza. Pero Señor, tengo miedo a perder mi valor, que me desacrediten, que mi familia o la gente me digan, tú eres un fracasado. No era que vinimos a este país, todo el mundo quiere ser realizado. No todos tenemos esa inquietud de que la familia y los demás, la esposa, la gente que está alrededor nuestro, nos digan, oye, tú no eres un fracasado, tú eres un realizado, lo lograste. Y muchas veces el diablo y los de tu casa, como a Job, pueden decirte, usted es un fracasado, vas a fracasar. Esa idea que Dios te dio, esa visión que te dio, vas a fracasar. Sin embargo, ¿cómo tú puedes huir de la vergüenza? ¿Tú sabes dónde está el valor de alguien? El valor de alguien está en el mérito. Y el mérito está en la virtud. Cuando no hay mérito, es porque no hay virtudes en ti. Y el diablo va a hacer que en ti no hayan virtudes para que no haya mérito. Quiere hacerte fracasar en la contienda. Pero Dios dice, escucha bien, los que miraron a Él, los que lo buscaron a Él, ¿qué dice? No fueron avergonzados. ¿Sabe lo que es vergüenza? Es cuando tú tienes que agachar el rostro. Por eso dice, sus rostros. Cuando tú estás en vergüenza, tú agachas la cabeza. Cuando tú estás en vergüenza, tú vives así. El diablo quiere que tú agaches tu cabeza. El diablo quiere que te mire la gente y te diga, tú eres un fracasado. Pero dice el Señor, yo te digo a ti, que los que miraron a mí, no fueron
avergonzados. Sus rostros no fueron avergonzados. Levantarás tu cabeza. Dice el salmista, Jehová es mi gloria y el que levanta mi cabeza. Aleluya. Dios va a hacer que tu cabeza se levante. Si tú eres capaz de mirarlo a Él, de confiar en Él y de rendirte a Él. Aleluya. Y yo quiero orar hoy por ti. Seas nuevo en la fe o no, el mensaje te va. Dice el Señor, sin mí nada podéis hacer. Separados de mí, dijo Jesús, no pueden. Yo soy la vid y ustedes son los gajos. Sin mí ustedes no pueden. Yo soy el tronco. Aleluya. Su vida depende de mí, dice Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre. Muerto, crucificado y resucitado, y está ahora exaltado en las mansiones celestiales. Y dice el Señor, ¿qué quieres hacer? Esta es la pregunta que tengo para ti hoy. ¿Quieres seguir solo? ¿Jugando a la autosuficiencia? ¿Quieres seguir sin buscar a Dios? Lo único que te va a traer tarde o temprano, frente a las fuerzas contrarias a ti, que batallan contra ti, y frente a los contenes de tus límites, es que vas a fracasar. ¿Para qué tomar una ruta donde el final es el fracaso? Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. ¿Para qué seguir sin Dios? ¿Para qué seguir en tu fuerza? ¿Para qué seguir sola? ¿Para qué seguir solo? El miedo acabará con tu vida. Los temores vendrán a ti. Pero dice el salmista, inspirado por el Espíritu de Dios, busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis miedos y temores. ¡Aleluya! Y cuando buscas a Dios, Dios te perdona tus pecados, no le tienes miedo al castigo, no importa el pecado que fue, Dios te reconcilia, te perdona, te pone como a su hijo. Y ahora te dice, yo estoy contigo. Cuando tú estés en la batalla, yo estaré contigo, yo pelearé por ti. Pero te dice más, habrá momentos, quizás tú estás pasando por eso, en que no sabes qué hacer. Dios te dice, los que miraron a mí fueron alumbrados. Habrá respuesta de Dios para el que lo busca. Dios está vivo, Dios oye y Dios habla. Y no solamente Dios te va a mostrar el camino, no solamente Dios te va a dar visión para que veas, el que tiene visión ve, te va a enseñar el camino para que andes en lo que Él quiere para ti. Y una vez que tú estés en el camino, en la voluntad de Dios, no habrá vacío en tu corazón. Vas a tener sentido de plenitud. Eso es propósito de Dios. Pero también Dios te dice, escucha, no solo es que vas a ser alumbrado para andar en mi voluntad. El que está en mi voluntad no será avergonzado jamás. Si haces lo que Dios quiere que hagas, viviendo como Dios quiere que vivas y estando en el lugar que Dios quiere que estés, te irá bien. La voluntad de Dios, el propósito de Dios es estar donde Dios quiere que estés, haciendo lo que Dios quiere que hagas y viviendo como Dios quiere que vivas. Allí llega tu bendición. La gente dice, la bendición está en España, la bendición, dijimos, en Cuba, está en Estados Unidos. Ya tú estás en Estados Unidos y te diste cuenta que la bendición no está aquí. La bendición está en Dios. La bendición está en la voluntad de Dios para ti. ¿Qué quiere Dios para ti? ¿Cuál es su voluntad para ti? Busca a Dios y dile, Señor, te buscaré, me humillaré delante de ti, te preguntaré y tú me responderás. Porque tú eres un Dios que oyes. Y yo quiero orar ahora por los nuevos o viejos en la fe que quieren decirle al Señor, yo no quiero seguir solo en mi caminar en esta tierra. No quiero ir a los dioses falsos. Yo quiero ir al Dios verdadero, al que salva, al Cristo que murió y resucitó. Quiero, Señor, que tú perdones mis faltas, que tú me reconcilies contigo, pero yo te quiero en mi vida. ¡Aleluya! Yo te quiero en mi vida. Quiero orar por ti, que escuchaste este mensaje para ti,
y le quieres decir a Dios, no importa si tú tienes días en la fe o llevas años en el Evangelio, a Dios no le importa eso, siempre vas a ser limitado. Pero si el mensaje de Dios te habló hoy, tú que estás en los medios escuchando el mensaje, el Señor te está diciendo, deja de jugar a la autosuficiencia, de creerte el bárbaro, la bárbara y de seguir solo. Nadie solo puede, solo Cristo salva. Y empieza a decirle al Señor, Señor, te quiero en mi vida. Quiero que tú me abras las puertas y me cierres las que no son tuyas. Quiero que tú me alumbres. Quiero ver en medio de la frustración, quiero ver cuál es tu voluntad para mí, Señor. Si Dios te está hablando, es un llamado de Dios para ti y voy a orar por ti. Y le dice, Señor, te quiero en mi vida. Quiero que tú obres en mi vida. Quiero que tú rompas mis miedos. Quiero que tú acabes con todo lo que es contrario a mí. Dile al Señor, estoy aquí, Señor. Quiero caminar contigo, no quiero seguir solo. Señor, quiero que tú me alumbres en lo que tengo que hacer, en la decisión que tengo que tomar. Alúmbrame. Quiero que mis batallas tú las pelees por mí. Te quiero cada momento y cada día en mi vida. Tú sabes lo que le estás pidiendo a Dios. Tú sabes las inquietudes que tienes. Tú sabes lo que hablas cuando estás en tu cama. Tú sabes lo que hablas cuando vas al trabajo. Dios dice, yo soy el que te habla. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Acuérdate que Dios es real. Tú no lo ves, pero es más real que todo lo que se ve. Él dice, yo te oigo y oigo tu corazón y yo te he oído en tu aflicción y yo te he visto en tu necesidad. Padre, gloria a tu nombre. Te estoy pidiendo ahora por estas vidas que reconocen que no pueden sin ti, que son limitados, Señor, y que saben ahora por tu palabra que el diablo y los demonios están en contra de nuestras vidas y que solo no podemos. Pero en vez de inventarnos dioses falsos, ellos se están volviendo al Dios verdadero, al Cristo de la gloria, al que salva, al que por la fe en Él nuestros pecados son perdonados y somos reconciliados con nuestro Padre Celestial. Y eso hace que contemos con tu favor, Señor. ¡Aleluya! Porque nuevas son cada mañana tus misericordias, para perdonar cada pecado. Cada día se abre un nuevo reloj de oportunidad para perdonar cualquier falta, cualquier pensamiento, cualquier cosa que hemos hecho. Hay gracia, hay favor, hay perdón de Dios. Hay reconciliación. ¡Aleluya! Para tener la paz de Dios, el consuelo y la presencia de Dios en nuestras vidas. Recibe la paz de Dios y la gracia de Dios sea sobre ti ahora. Padre, ruego ahora que tu espíritu, así como el viento sopla de donde quiere y oímos su sonido, mas no sabemos a dónde va ni a dónde viene, así es el que nace del Espíritu de Dios. Aquellos que por primera vez están abriendo sus corazones a ti, entra en ellos y sálvale, Señor, y dale la experiencia de la nueva vida en Cristo Jesús. Dales esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¡Aleluya! Paz en medio de la tormenta, paz en medio de los problemas, paz en medio de los desafíos, la paz de Dios que nace de la confianza de que con Dios todo estará bien. Si una puerta se cierra, otra se abrirá. ¡Aleluya! Lo que Dios te da, nadie te lo puede quitar. La garantía no está en tu fuerza y tu capacidad. La garantía está en la presencia y el poder de Dios sobre tu vida. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Diga, busqué al Señor. La Biblia dice, confiesa tu fe. Diga conmigo, busqué al Señor. Y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron
avergonzado. Señor, bendice estas vidas. Padre, glorifica tu nombre y dale la experiencia salvadora y esa paz que no la entienden porque sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Jesús, toda ansiedad, todo estrés, toda preocupación se va en el nombre de Jesús. Declaramos tu vida, tu poder y tu salvación. Por Jesús oramos. Amén.